Esta es la entrevista para la materia Trabajo de Campo 1, consistente en entrevistar a un profesor del colegio donde cursé el secundario. Estoy adelante con el profesor e inicio las preguntas en este momento. Hábleme de su formación. ¿Por qué eligió la carrera de Historia? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo elegí la carrera de Historia porque ya desde chico, primaria, mis estudios primarios y secundarios, sentía como una inclinación a la lectura, ¿no? Y me gustaba más, entre todas las materias, generalmente se hace esa clasificación, no sé si todavía la siguen manteniendo, entre los que les gustan las ciencias exactas y los que van para el lado de sociales. Bueno, a mí siempre me gustó sociales, la parte de historia, así que ya de entrada me dedicaba más tiempo a hacer los trabajos de historia. En las épocas de mi formación obviamente no existía internet, redes sociales, ni ningún tipo de todas estas tecnologías que ustedes tienen ahora como para poder hacer los trabajos y estudiar. Así que cada vez que tenemos que hacer un trabajo tenemos que ir a la biblioteca, a alguna biblioteca, a consultar libros, sentarse ahí varias horas y elaborar todas las actividades leyendo. Así que así me fui formando ya desde chico en el campo de las ciencias sociales. Ahora bien, sabiendo de eso, ¿qué fue lo que lo llevó a elegir el Joaquín B. González? Algo que usted me comentó en su momento, que es egresado de ese profesorado, ¿no? ¿Qué es lo que lo llevó a decir, quiero cursar ahí? Bien, yo terminé la secundaria, la hice en el Normal Mariano Acosta, en el Normal número 2, Mariano Acosta, la Escuela Normal de Profesores, que ahí egresás con el título de bachiller con orientación docente. O sea, yo ya venía con ese destino, ¿no? Esa orientación. Y después ahí en el Acosta había profesorados, pero no estaba el profesorado de historia. O sea, había otros profesorados. Profesorado de historia sí teníamos en el Instituto Nacional Superior del Profesorado, Joaquín B. González, que en ese entonces estaba en la Escuela Mariano Moreno, en la avenida Rivadavia 3500. Ahí en Valvanera. Exacto, que históricamente era rival de la Costa. O sea, los pibes se agarraban siempre a trompada, el Acosta y el Moreno. Bueno, dentro de la estructura de la Escuela Mariano Moreno estaba arriba, en los pisos superiores, Joaquín, hasta que se mudó a donde está ahora, ¿no? Sí, eso fue en el año 2008 aproximadamente. Claro, yo egresé en el 89, ingresé en el 82 y tuve en el medio 15 meses de servicio militar obligatorio. A ver, ¿qué lo motivó a ejercer la docencia, además de querer cursar la historia? Porque usted eligió ser docente, entre otras cosas. Claro, yo ya en la secundaria había elegido el bachillerato con orientación docente, porque sí, dentro del normal, del Mariano Acosta, estaba el bachillerato físico-matemático, el de ciencias biológicas y el de orientación docente. Yo había ido por el lado de ese. Y porque aparte de leer y que me interesaba la historia, tenía las ganas de transmitir, o sea, todo lo que aprendía, transmitirlo a otras generaciones, explicarlo a los chicos, o sea, esa llamada vocación docente o algo así, ya de chiquito. O sea, me gustaba leer y contar lo que leía, explicarlo y tratar de colaborar de alguna manera a que se entienda más la historia, ¿no? Buenísimo. Y del Joaquín en particular, ¿qué se llevó de ahí como estudiante, como futuro docente? Muy bien el Joaquín, muy buenos profesores. Yo estuve en la época de, ¿cómo es que se dice?, el regreso de la democracia. O sea, yo hice, sí, como te dije antes, el primer año lo hice en el 82, plena dictadura, guerra de Malvinas. Sí. Después me fui al servicio militar obligatorio, que me tocó Junín de los Andes, Neuquén, después de la guerra. Y volví ya en plena gobierno de Alfonsín. O sea, no participé de las elecciones de 1983 porque estaba bajo bandera, no podía votar. Pero sí participé de todo lo que fue el destape, o sea, toda esa época que se volvían
a ver películas prohibidas y todo tipo de cosas, las manifestaciones por los derechos humanos, todo el gobierno de Alfonsín, la participación en el centro de estudiantes, dentro del Joaquín, participé del centro, yo estuve a cargo de la Comisión de Deportes y Recreación del centro de estudiantes durante un par de años, organizábamos actividades, peñas, festivales, campeonatos de fútbol, de truco, de distintos deportes. Ah, era amplio. Sí, Era Joaquín, en esa época había toda una gran movida política, ¿no? Como aparecían las agrupaciones políticas, el peronismo, el radicalismo, la izquierda. En ese entonces era muy fuerte el partido intransigente, el partido comunista. Bueno, había un montón de sectores, porque ya se había abierto el juego democrático, y era muy interesante, o sea, tanto la vida educativa como la parte extraeducativa, ¿no? Las actividades que se hacían por fuera, y fundamentalmente algo que todavía está, sé que todavía está, el bar de Osvaldo. Sigue estando ahí, sí. Históricamente. Nos mudamos, pero él sigue ahí. Osvaldo eterno. Me acuerdo que estaba su mamá, Osvaldo y la esposa. Y ahí pasábamos todos nuestros recreos. Esa tradición la mantenemos todavía. Bien ahí. Bueno, viendo que tiene tan buenos recuerdos de Joaquín, más de los que yo esperaba incluso, ¿cómo aplicó todo eso, además de sus conocimientos prácticos, a la hora de ejercer su carrera como docente? Y fui tratando de aplicarlo de acuerdo al grupo que me tocaba. O sea, los conocimientos adquiridos ahí, después yo empecé a tomar horas, ¿no? A tomar horas cátedra para dar clases en las escuelas secundarias. Mi primera escuela fue la Politécnica Manuel Belgrano, a la noche, en el turno noche. Después conseguí acá la Escuela Técnica Raggio, estuve en la Escuela Técnica, en técnicas esas dos. Después estuve en las medias, Escuela Media en la 2 del 19, Arturo Jaureche, que está en Villa Soldati. Estuve varios años allí, estuve y estoy todavía ahora en la Escuela Julio Cortázar del barrio de Flores y en la Escuela Antonio Devoto, del barrio de Devoto. O sea, cada una tiene sus particularidades distintas, una cosa es media, otra cosa es técnica, y también tengo variedad de años, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto en el caso de las técnicas. Entonces tenés que ir adaptando las materias y los contenidos de acuerdo al nivel de los chicos que tenés, o sea, qué tipo de chicos tenés, qué población docente, qué población escolar y docente también, en distintos lugares. Una cosa es en la Escuela Raggio, donde tenés toda gente de zona norte. Otra cosa es cuando estábamos en Soldati, muchos chicos de ahí, de los barrios carenciados de Soldati. Bueno, una cosa es Devoto, otra cosa es la noche en la Politécnica. Cada escuela es un mundo. Claro, cada escuela es un mundo distinto y te tenés que ir adaptando vos a cada uno de los entornos que tenés. Bueno, considerando eso y viendo que es una carrera bastante, ¿cómo decirlo?, dilatada ya, son varias décadas, acá surge una inquietud, o sea, ¿cómo es que se siguió capacitando luego de haber obtenido el título? Que sea, ¿cómo siguió avanzando su carrera en base a ello? Sí, bueno, yo fui haciendo, al principio teníamos una forma de conseguir las horas cátedra que era muy complicada, a través de los actos públicos. Ahora es todo acto público online, es todo mucho más con la tecnología moderna. Antes era muy complicado, había actos públicos que se hacían una vez por semana, generalmente los sábados a las 8 de la mañana, y había que ir en forma presencial a la escuela donde se hacía el acto público. Entonces un día era el acto público acá en zona norte, en Núñez, el sábado siguiente era en La Boca, el sábado siguiente era en Devoto, Paternal, en todos los barrios. Los 100 barrios porteños. Sí, iba rotando la sede del acto público y vos tenías que tener, te llamaban por el puntaje, por el listado. Así que para acumular puntaje tenías que tener o años de antigüedad en el ejercicio de la docencia o cursos realizados, capacitaciones, cursos o presentaciones de libros. Entonces todo eso te suma para tu puntaje dentro del listado y tienen más chance de obtener horas los que tienen más puntaje. Entonces yo empecé a hacer cursos
todo el tiempo, generalmente los sábados, ¿no? Porque una vez que empecé a trabajar, los días de semana los tenía destinados a las clases y los sábados me capacitaba en los cursos de distintos temas y hasta que llegué a hacer un postítulo en lo que se llamaba el CEPA, Centro de Capacitación, que ahora se llama Escuela de Maestros. Los sábados de 9 de la mañana a 18 horas. Era 1 año y medio que duraba el postítulo, bastante interesante, sobre problemática de la sociedad contemporánea. Ese fue un postítulo muy bueno que hicimos, creo que fue en el año 2006, por ahí, que duró 1 año y medio. Una de las capacitaciones que hice. Bien, todo eso, la capacitación, la experiencia en distintos lugares que son tan singulares entre sí, y el hecho de que son, justamente, perdón que lo repita, ¿no? Que son tantos años ya, son más de 30 años creo, ¿no? De docencia. Y sí, yo conseguí mi primer cargo en junio de 1990, así que estaríamos cumpliendo este año 34 años de docente. 34. Todo eso, ¿para qué le sirvió en general, tanto en lo personal como en lo profesional? ¿Qué satisfacciones le trajo? ¿Qué experiencias acumuló que sean así duraderas? Sí, experiencias de distinto tipo, amistades con otros profes, con distintos grupos de gente, ponele que ahora ya está ejerciendo cargos de conducción en esta escuela, por ejemplo, en otras escuelas también. O sea, yo tengo, por ejemplo, el director del profesorado del Mariano Acosta, donde hice la secundaria, el doctor Gustavo Otero, era compañero mío de egresado en 1981 del Mariano Acosta, y él ahora es el director del profesorado. Bueno, acá también tengo vicerrector, el profesor Martín Acri, también el regente, el profesor Fernando Piaggi. Son todos compañeros que acá creamos este ámbito, ¿no? Donde estamos haciendo la entrevista, que es el Museo de la Escuela Técnica Raggio. Es un museo que fue creado casualmente por estos profesores que te nombré anteriormente y me hicieron partícipe a mí desde el lado de la historia. O sea, yo no soy egresado de la Raggio, pero ellos sí. Hicieron un museo para rescatar la historia de la Escuela Raggio y me incorporaron por mis conocimientos en historia, por trabajar acá en el área de historia, y desde hace varios años, desde 2006 también fue la creación del museo, hace varios años. Después estuve durante 3 años, fui coordinador del área de ciencias sociales, acá en esta escuela, 2008, 2009, 2010, en la Raggio. Implementamos una serie de cuadernillos para que los chicos puedan estudiar. O sea, la idea es que esta escuela es gigante, ¿no? Esta es una escuela muy particular, sí. Tiene 17 primeros años, para que te des una idea, tiene más de 2.000 alumnos, o sea, es un mundo. Entonces el problema que se suscitaba siempre cuando había exámenes previos es que los chicos se llevaban previa historia, ponele, del primer año, y un profesor daba un manual de Editorial Estrada, otro el manual de Capeluz, otro, o sea, cada uno lo daba con un librito distinto. Entonces la idea de la escuela fue armar cuadernillos para que todos los profes den el mismo cuadernillo. Entonces cuando se daba la materia previa ya todos tenían que tomar esos contenidos, como para uniformar. Y bueno, eso fue dándole trabajo, o sea, los profes que hicieron el cuadernillo cobraban como unas horas cátedras durante todo el año la elaboración del cuadernillo. Así que bueno, eso lo empezamos a implementar cuando fui coordinador del área en el 2008, durante 3 años. Bueno, y después siempre a mí me interesó más que nada el trabajo así en el aula, o sea, con los chicos. Yo rechacé varias veces propuestas para ser vicedirector o rector en distintas escuelas. Nunca hice concurso de ascenso, o sea, no me interesó tener un cargo de ascenso. Aunque, como te dije antes, generacionalmente mis compañeros ya son directivos y tengo amigos que ya son supervisores también, supervisores de media y de técnica.
Bueno, pasemos a la siguiente pregunta entonces. Esto hasta ahora viene prometiendo mucho. Usted como profesor, estando en el aula con sus alumnos, ¿cómo hace para llegar a ellos? O sea, tiene que impartir la clase, tiene que llamarles la atención. ¿Cómo es su método? ¿Cómo hace? Y los chicos van cambiando, como hablábamos antes, ¿no? Una cosa era cuando estudiábamos nosotros y ahora es la actualidad, o sea, el tema de redes sociales, celular, están los chicos todos en su mundo, con el TikTok, con las redes. Sí. Bueno, hay que lograr captar la atención, o sea, tenés que armar algo que les entretenga, que les llame la atención. Generalmente hacemos trabajos diversos, ahora tenemos en el marco de la Escuela del Futuro, están las pantallas digitales en cada aula y podés utilizar la tecnología, les pasás videos. Yo generalmente trabajo mucho con cine, el cine con contenido pedagógico, no el cine específicamente de entretenimiento. O sea, Gladiador no, como para dar un ejemplo. Gladiador puede ir por el lado de Roma, algo, pero películas como trabajando más para analizarlas y después debatirlas o hacer trabajos en clase basado en el cine. El cine y documentales hay muchos que se pueden utilizar para historia. Y la otra técnica que a mí siempre me gustó hacer era debates sobre temas específicos, por ejemplo, un Juan Manuel de Rosas o un Juan Domingo Perón, dar el tema desde distintos enfoques bibliográficos, o sea, que sepan de distintos aspectos, las distintas escuelas históricas que estudiaron a cada uno, y después que los chicos en grupos hagan como un juego de roles, ¿no? Unos defienden al peronismo, otros lo critican, o defienden a Rosas, otros lo critican, con argumentos. Pero todo eso después de haber leído la bibliografía para preparar el debate. Salen cosas bastante interesantes. Ya veo. Bueno, está visto que los chicos participan mucho del desarrollo de la clase. ¿Cómo son ellos, particularmente dentro del aula? Y también depende del grupo, depende de la escuela, depende de la edad. Una cosa es los chicos de primer año, otra cosa son los tipos de sexto, que ya están yéndose de la escuela. Están en otra. Claro, están en otra. O sea, tenés que ir viendo cómo adaptarte al entorno de ellos, ¿no? Al mundo de ellos. Y es bastante variado, ¿sí? Hay cursos que no te hacen nada, tenés consejo de aula, reunión con otros profesores, que los chicos no arrancan, que se llevan todas las materias, y bueno, hay que trabajar más, hay que lucharla más. Y generalmente historia no es una materia muy querida, más que nada en las escuelas técnicas, pero hay gente que sí, que se engancha, hay que buscarle la vuelta para ir entreteniéndolos. Y en base a ello, ¿cómo ve a esos alumnos que están enganchados? ¿Cómo hace con ellos viendo que tienen el verdadero interés, la semillita de uy, esto me encanta? Sí, siempre hay alguno que te llama la atención o que se te quedan después de horas y te preguntan o te piden más bibliografía o más data sobre tal tema. O sea, vas detectando cuáles son o algunos los que van para ese lado, ¿no? Sí, generalmente en los grupos vos tenés que trabajar con todo el grupo completo, pero siempre hay alguno que se destaca y se sigue dando eso, ¿no? Gracias a Dios. Hace muchos años tenía uno que era un personaje, un muchacho que estaba estudiando gráficas. La carrera de gráfica era cuarto año gráficas acá, y dábamos historia argentina en cuarto año, y también con este esquema, ¿no? De debatir, discutir. Y este muchacho era militante del Partido Comunista, y me mostraba que tenía su carnet del Partido Comunista. Y justo ese año, creo que, no me acuerdo si fue el 2004, había venido a la Argentina Fidel Castro, de una visita que hizo, y dio un discurso en la Facultad de Derecho, después estuvo en Córdoba. Año 2003, si me lo recuerdo. 2000. Fue cuando asumió Kirchner. Pues en esa época, ¿no? Sí. Exacto. Bien. Bueno, ese año estaba este muchacho que estudiaba para diseñador gráfico y tuvo historia conmigo en cuarto,
hicimos debates, ¿no? de Rosas, de Perón. Bueno, precisamente yo, como era comunista y tenía su formación ideológica ya criticando al peronismo, cuando hicimos el juego de rol del peronismo, obviamente lo puse a él en el grupo peronista. O sea, tenía que defender a Perón, aunque sabía que el tipo ideológicamente no coincidía para nada. Pero se armó un lindo debate. Y bueno, y te decía que pasaron los años y en una manifestación, no me acuerdo qué marcha era, algo de derechos humanos, alguna marcha que nos encontramos en las calles Lleva con la gente de los docentes, ¿no? La columna docente, y me lo encontré a este muchacho, Malvicini se llama, y me dijo que había dejado, se recibió, no llegó a recibirse de gráfico y después se fue a estudiar la carrera de historia. O sea, cambió y agarró para el lado de historia y me dijo que me acuerdo siempre de usted, de cuando tuvimos historia ese año, de todas las cosas que hicimos, y después el tipo le pegó por la historia y dejó de lado su vocación de gráfico y se volcó a las ciencias sociales. Un ejemplo, ¿no? De esta gente como que participaba en las clases. Bastante lindo. La verdad que sí. Sí. O sea, eso es lo que valora de ellos, que es en ese sentido, ¿no? O sea, que saben encontrar su camino. No, en este caso él cambió su camino. No voy a atribuir yo el hecho de que él haya cambiado su camino, pero se ve que a él le gustaba la historia ya claramente desde antes, por todas las discusiones que teníamos. Él ya tenía su formación política, pero históricamente acá en la técnica no se veía mucho. Bueno, y ese año sí se divirtió bastante, parece. Sí, hay que ver, según hay chicos que ya tienen la formación, la vocación ya de chiquitos. Hay otros que llegan a sexto y no saben lo que van a hacer. Tuvimos otro ejemplo de, como te decía antes, un curso que era sexto año, acá en esta misma escuela, que eran pocos chicos y no hacían nada en ninguna materia. O sea, vos les hablabas, les dabas la consigna de los trabajos, no te escuchaban, te miraban, cada uno estaba en su mundo, consultamos con los otros profesores, nada. Bueno, y se llevaban todas las materias y hasta el día de hoy todavía están viniendo a rendir. O sea, gente que se estaba recibiendo y ni siquiera en el último año hicieron algo. Hay de todo, hay ejemplos para todo. Bueno, al menos se puede hacer un libro de todo eso. Oh, sí. Bueno, recién estaba hablando de las clases virtuales. O sea, eso me hace preguntar cómo son las herramientas y los recursos que hay en el aula actualmente para dar clases. Cómo se usan, de qué manera se usan, qué disponibilidad tienen. Bueno, con el tema acá de la pandemia, ahí lamentablemente todo lo que sufrió el mundo, ¿no? Con la pandemia, ese año 2020, después el 2021, sí o sí todo el mundo pasó a la virtualidad. Así que había profes que ya utilizaban ese sistema, algunos ya tenían el Classroom. Yo trabajo mucho con Classroom, todos los chicos, todos los cursos tenemos Classroom, y ahí volcamos toda la información, la bibliografía, las consultas, lo que hay que leer, las consignas de trabajo. Pero en esa época era obligatorio, o sea, la virtualidad permanente. Después volvimos, pero con esos grupos, burbujas, una semana un grupo, otra semana otro grupo, para que no se crucen por el tema que recién estábamos saliendo del COVID. Y bueno, y después quedó, o sea, mucha gente ya desde ahí está usando las clases virtuales. Acá ahora tenemos esta tecnología que te estaba comentando antes, que nos facilita bastante, que es la pantalla digital, la pizarra digital, donde vos, en algunas aulas, no en todas, tenés acceso a eso. O sea, hay uno de los problemas que hay, que ahí va tu pregunta, ¿no? Que se puede usar en todos lados, no se puede usar en todos lados. O sea, en este caso tenemos todo lo que es planta baja, no tiene pizarra digital, solo tenés las viejas pizarras donde tenés que escribir con tiza y borrador como en el siglo XIX. Yo las usé. Con los marcadores, las pizarras, las marcadores de pizarra, esto que se pueden borrar. Y después tenés primer piso y segundo piso, todo con pizarra digital.
que ya se presta a otra cosa, utilización de las netbooks, bueno, poder pasar videos, un montón de cosas. Después está el Zoom, el salón de usos múltiples, donde se puede reservar con anticipación porque todo el mundo quiere utilizarlo. El que era el antiguo microcine, ¿no? Antiguamente era la biblioteca, ahí, era todo biblioteca. Toda la biblioteca. La biblioteca se redujo ahora a un lugar mucho más pequeño y se hizo todo un gran salón donde se pueden ver películas, clases especiales. Ese sí que es un gran cambio respecto a mi época. En esa época no había nada, ¿no? No, estaba la biblioteca que era así, enorme, con todos los bancos antiguos como de biblioteca pública, así a 45 grados. Y después se viene a sala más pequeña que era el microcine, que era básicamente un televisor, una videocasetera y muchísimos asientos. Claro, sí, sí. Pero nos jactábamos de decir, tenemos un cine. Bien ahí. Muy bien. Obviamente pasó un siglo de eso. Y sí, va cambiando todo. A ver, iba a preguntar cómo son sus clases, pero eso ya lo comentó antes. Aunque sí, me interesa mucho saber cómo es el tema de utilizar la clase digital dentro de la clase. Pues eso es algo que no se da en todos los colegios y en los profesorados tampoco se da con tanta facilidad. Yo en el Joaquín, por ejemplo, tenemos clases con Classroom en casi todas las materias, pero a la hora de estar en el aula sigue siendo siempre la misma pizarra con los marcadores de fibra. Entonces, ¿los chicos aprecian el tener esas herramientas actuales o los ven de otro modo? No, los chicos están más adelantados que nosotros, claramente. O sea, el problema que tenemos más que nada es con los docentes, que hay docentes que no se capacitan, o no se capacitaron, o no se adaptaron a los cambios tecnológicos. Los chicos con la tecnología se manejan, son nativos digitales ya, ellos la tienen re clara. El problema somos nosotros, que la gente grande ya, que tiene muchos años en la docencia, se resiste un poco a la utilización de todo lo nuevo. Y bueno, van a insistir con las viejas clases. Yo también uso el Classroom, pero ponele en estas aulas que no se puede usar la pizarra digital, terminamos haciendo las clases como eran antiguamente, un pizarrón. O sea, yo les doy como una especie de explicación, es poco el tiempo que tenemos, las horas de clase son poquitas, hay 2-3 horas más de historia, y hay que aprovecharlas. Entonces, la mayoría del material lo mandamos a través del Classroom, las lecturas o las películas que hay que ver, y después en clase yo doy alguna especie de resumen o les hago cuadros, generalmente cuadros conceptuales donde puedan relacionar todos los conceptos, los distintos temas que se ven, y bueno, aprovechamos para hacer preguntas, intercambios de preguntas con los chicos, o leemos textos de la bibliografía, lo leemos en grupo, lo vamos leyendo, lo vamos analizando en clase para que todo el curso vaya haciendo la lectura en conjunto de lo que después ellos van a tener que trabajar individualmente o grupalmente según el tipo de trabajo que sea. Buenísimo. Ahora bien, todo eso sería adentro del aula y dentro del horario escolar, lo que me hace surgir una pregunta obvia, que es ¿cómo va planificando cada clase? ¿O cómo planifica en general las clases que va a impartir? Bueno, hay una planificación general que tenés que presentar al principio de año, donde tenés que ir armando ya con algún tipo de tiempo, ¿no? Cuánto le vas a destinar a cada clase, a cada tema, y que entren o que traten de entrar todos los contenidos dentro del año escolar. Todo ficción, porque en la realidad se complica por miles de razones. O hay paro docente, hay paro de transporte, un feriado puente, perdiste una clase, o te enfermaste o no viniste. O sea, nunca terminás de concretar todas las clases que debes dar en el año. Siempre queda algo pendiente al final. Y tampoco llegás a dar todos los temas, los contenidos. El otro gran problema que tenemos ahora es la escuela del futuro. La escuela del futuro, dijimos ya antes que a través de la tecnología se incorporó bastante cosas para la escuela, ¿no? Más que nada el mobiliario, bancos, sillas, la parte de las pizarras. Pero lo que plantea la escuela del futuro es la enseñanza interareal. O sea, de las 3 horas que yo tengo de historia, una de ellas la destinamos a un proyecto interareal, donde tenemos que trabajar en conjunto 4 profesores de historia, geografía, educación ciudadana
y biología en un proyecto. En este caso es el medio ambiente sano, como tema, y tenemos que entrarle al tema desde las 4 materias. O sea, cada profe prepara algo y los chicos trabajan en grupo, después hacen presentaciones en video, en PowerPoint, en distintos formatos. Y eso empezó en primer año, segundo año, y este año se está incorporando tercer año, acá en esta escuela. En otras escuelas ya está desde antes, pero a lo que iba es que con este proyecto integrarial yo tenía 3 horas de historia, con las cuales no llegaba a completar el programa, ahora tengo 2, o sea, menos completo el programa. O sea que hay que hacer como una selección de contenidos, replanificar lo ya planificado y tratar de ir viendo cómo llegar a cubrir todo. O sea, con un tercio menos, por decirlo así, de tiempo disponible, hay que replantear las tareas, hay que reorganizar todo el año, básicamente. Sí, se complica bastante, pero hay que tratar de que cuando llegue el fin de año los chicos vean los temas más importantes del programa, aunque no los vean todos, porque no nos van a dar los tiempos, no nos están dando los tiempos. Y en base a ello, ¿cómo evalúa a sus alumnos? Bueno, yo la evaluación la hago permanentemente, o sea, a partir de la asistencia, los que vienen, los que participan, los que escuchan, los que no escuchan. O sea, todo eso va teniendo como una nota en las carpetas, control del material de trabajo, si prestan atención, si tienen todo el día los apuntes. Después hacemos evaluaciones, los debates también son una evaluación. En el debate se pide que todo el mundo participe, o sea, de los grupos, cada uno tiene que decir algo, y después están los trabajos prácticos que van al Classroom, algunos son individuales, otros son grupales, y después, de acuerdo al tiempo que disponga, a mí me gusta cerrar con una evaluación oral, individual, donde cada uno defienda los trabajos que hizo durante el bimestre o el cuatrimestre y explique más o menos qué entendió de la materia en ese periodo. O sea, con ello se da cuenta de que aprenden o que tienen dificultades o que tienen camino por hacer o que las saben llevar adelante. Claro, vos vas viendo, a medida que vas viendo durante el año quiénes pueden tener dificultades o no, después te das cuenta también en el grupo quiénes son los que trabajan en el grupo y quiénes los que no hacen nada. Después, cuando vas tomando individualmente, vas viendo los chicos el nivel, la distinta capacidad que tienen para explicar los temas. Y bueno, después tenés las herramientas que te da el sistema, ¿no? O sea, el sistema ahora favorece totalmente a los chicos para que terminen aprobando. Antes era muy distinto, vos te llevabas una materia, tenías que dar todo el programa entero. Ahora se van llevando por tema, o sea, ponele que dan en proceso ahora, ¿no? Cerramos el viernes pasado el primer bimestre. El que aprobó con suficiente o avanzado. El que no aprobó, en proceso. Y eso que le quedó sin aprobar, lo puede ir aprobando el resto del año. O sea, puede ir recuperándolo a medida que avanza el año y a fin de año ya no tiene que dar lo que quedó pendiente del primer bimestre, si es que lo recuperó. Antes tenías que rendir sí o sí el primer bimestre, como que te llevaste la primera parte. Una cosa así. Ahora tienen muchas herramientas, muchas posibilidades ellos de aprobar. Antes pasábamos con 7, ahora con 6. Antes eran 2 previas permitidas, ahora tienen más, tienen 3 o hasta 4, depende de la carga horaria de la materia. Es un sistema que generalmente siempre favorece al chico para que vaya pasando, ¿no? Yo me acuerdo de que si cualquiera de los trimestres era con nota de aplazo o nota regular, se podía recuperar, pero si uno tenía buenas notas y el tercer trimestre quedaba con una nota por debajo de lo esperado, aunque el promedio general fuera buena, había que llevársela a diciembre igual. Sí. Eso sigue estando porque vos, la última nota es la que define ahora, sí. La del segundo cuatrimestre. Si ahora no por apruebas, cuatrimestres. Son 4 bimestres y 2 cuatrimestres. Eso sí cambió. O sea, el primer bimestre y el tercer bimestre es conceptual, lo que dijimos antes, avanzado, sí. Suficiente y el proceso. El segundo bimestre sería el primer cuatrimestre y el cuarto bimestre el segundo cuatrimestre. La nota definitiva es la del segundo cuatrimestre, que esa sí o sí tiene que ser mayor a 6 para que apruebe. Realmente cambió bastante en estos 20 años. Bueno,
vamos encarando el final de la entrevista, así... para todo esto no le hice una pregunta clave y me disculpo por ello porque es una burrada de mi parte bastante gigantesca. Recién ahora se me ocurre preguntarle exactamente qué historia enseña a los alumnos. O sea, especificación de la materia y qué historia en general es lo que enseña, cuál es su modo de enseñarla. Bueno, yo tengo distintos años, como te dije al principio, distintas escuelas y tengo distintas materias. Yo soy, el título que tengo del profesorado de Joaquín es profesor de historia, así que yo geografía no puedo dar, aunque utilizo bastante geografía, historia, cívica, todas esas, las materias sociales están todas relacionadas. Tengo historia de primer año, historia de segundo año, educación ciudadana en segundo año, educación ciudadana en tercer año. Tenía historia argentina, esta que hablamos antes, en cuarto año, que después se reemplazó por 2 materias. Ya la escuela Regio tenía 4 años de historia, ahora tiene 3. La historia argentina la ven en tercero. Y cuando sacaron el gobierno de la ciudad, en esos cambios curriculares, sacaron historia argentina de cuarto y la reemplazaron con 2 materias. Una es ciudadanía y trabajo, donde ahí tenés todo lo que es derecho laboral, bastante interesante. Es una mezcla de educación ciudadana con derechos laborales. Y después hay otra materia que es historia de la ciencia y la tecnología, que también la doy en cuarto año y en sexto año, donde hacemos todo un eje a través de la prehistoria hasta la historia, o sea, desde la prehistoria hasta la actualidad, todas las etapas históricas, siguiendo el eje de ciencia y tecnología. O sea, se seleccionan distintas cosas, por ejemplo, el descubrimiento del fuego en la prehistoria, cómo cambió la vida de esa gente, totalmente. Sí. Y después distintos casos puntuales, la teoría heliocéntrica, Copérnico, Galileo, o personajes importantes de la historia, Leonardo da Vinci. O sea, a lo largo de todo el año se van viendo cada etapa, siempre con el eje historia de la ciencia y la tecnología. Así que cada materia tiene su contenido diferente y su forma de darle distinta. Yo generalmente trato de meter mucho el cine en todas, en la medida que puedo. Siempre sirve. ¿Y con qué mirada acerca o transmite esos conocimientos? ¿Con qué mirada? ¿Con qué mirada? No, yo trato de adaptarme un poco a la mirada de que me pueden dar ellos, ¿no? O sea, la mirada mía, yo ya me estoy retirando, estoy por cumplir 60, así que a mí me puede interesar ponerle un artículo o un tema y que a los chicos no les puede interesar en absoluto. Así que tenés que adaptarte un poco a la mirada de ellos. Claro, sobre la importancia que le puedan dar. Claro, trabajamos, por ejemplo, ahora estamos en ciencia y tecnología, metimos como un trabajo específico China. China, desde el punto de vista antiguo, era la brújula, la pólvora, el papel, la imprenta, o sea, todas las cosas que inventó China antes que Europa, que revolucionaron la historia de la ciencia y la tecnología. Pero ahora lo tenés que adaptar con la China actual. O sea, ¿qué es China ahora? La competencia que está haciendo con Estados Unidos a nivel económico. O sea, teniendo en cuenta una mirada más globalizada, digamos, y no tan occidentalizada como antes. Tenés que usar la mirada antigua, pero adaptarla a la actualidad. Ah, claro. O sea, lo que yo trato de hacer es salir un poco del eje eurocéntrico y tomar todo un tema como pluralidad de tradiciones culturales. Como que la historia de la ciencia y la tecnología no pasó toda por Europa, sino que todas las civilizaciones aportaron algo, de los sumerios con la escritura, los números indoarábigos, de la India, los árabes, bueno, todos aportaron algo. Entonces, hacerles ver a ellos que todas las civilizaciones tuvieron algo que ver, tuvieron importancia, más que nada en esa materia, ¿no? Historia de la ciencia y la tecnología. En cuanto a primer año, por ejemplo, en estos proyectos interareales que te comentaba antes, uno de los temas es evolución, la evolución del hombre. Bueno, y ahí entra biología, entra cívica, historia, geografía, y ahí vemos paleolítico, neolítico, los primeros homínidos. O sea, tenés que buscar de la vuelta como para que los chicos se enganchen a través de videos, películas, documentales. Claro. Y salen cosas interesantes en algunos cursos. Captar el interés de los chicos por el tema. Esa es la idea. No siempre se logra, pero con que un grupo te
¿Y qué pasa con esos chicos que no logran ese interés o que les sigue resultando pesado a pesar de todos los esfuerzos que uno da como docente? Y se trabaja o se quedan retrasados con respecto al resto, que van avanzando, y estos tienen que recuperar, tienen que hacer trabajos especiales, recuperatorios. Siempre hay que darles opciones para que los tipos traten de terminar aprobando, ¿no? Ayudarlos o ver cuál es el problema que tienen y ir acompañándolos en su proceso hasta que puedan llegar a aprobarlo, si no, terminarán quedando la previa. Después también tienen un montón de sistemas. Acá están las escuelas de los sábados. Los sábados se puede venir acá a hacer como clases de apoyo y pueden rendir con esas clases de apoyo, terminan rindiendo las materias que deben previas. O sea, es como un nivel menor, no se les exige tanto que durante el año y terminan aprobando de alguna manera. El sistema como intenta que siempre darles una nueva oportunidad a pesar de todo. Exacto. Bueno, bien. Para ir cerrando ya definitivamente la entrevista, lo que quiera decir, porque ya por lo que me dijo hace un minuto, está llegando al final de su carrera. Sí. O sea que ¿este es su último año como docente? Mirá, calculo que sí, porque nosotros tenemos el régimen especial de docentes que tenemos, pero nosotros aportamos más de jubilación que cualquier trabajador de otro rubro. Nos podemos jubilar a los 60 los hombres y a los 57 las mujeres en la docencia de Cava. Ahora están estas nuevas leyes que están tratando de hacer a partir del gobierno, este gobierno que tiene una marcada tendencia a reformar el sistema laboral, el sistema jubilatorio, bueno, así que depende de cómo evolucione eso. Yo cumpliría mis 60 años este año, así que recién cuando vos cumplís la edad podés iniciar el trámite jubilatorio. En una época se podía pedir una continuidad de servicio, que te daban un par de años más, si vos te considerás que estás en condiciones y querés seguir trabajando, si la escuela donde prestás servicios está de acuerdo con vos, con que sigas trabajando, dependía finalmente del Ministerio de Educación la otorgación o no de esa continuidad de servicio. Bueno, hace un tiempo a esta parte las están rechazando todas. O sea, tengo amigos y compañeros de las otras escuelas que hicieron el pedido de continuidad y se lo negaron. O sea que básicamente ya estaría iniciando el trámite este año, que eso demora unos meses. Calculo que a principios del año que viene, si todo sale bien, estaremos del otro lado, de la otra vereda. Dejando la actividad, especialmente físicamente, así, permanente, ¿no? Pero yo voy a seguir ligado acá, ya me dijeron en el museo de la escuela, de esta escuela Reggio, que voy a poder seguir viniendo a colaborar, a participar, a dar charlas. Esa es una buena noticia. Así que no me voy a dejar totalmente de las escuelas. Sí, voy a cumplir con el trámite jubilatorio. O sea, de la docencia sí, pero de lo que es el museo. Claro, de ser posible, veré si ya puedo retirarme el año que viene. Bueno, le dejo el micrófono, por así decirlo, para si quiere decir algo más, alguna reflexión, algún pensamiento, lo que quiera. Bueno, gracias, te agradezco mucho que me hayas dado la posibilidad de charlar un poquito. Espero que te sirva tu trabajo y a la gente ahí del Joaquín. Mandar un saludo grande a toda la gente del Joaquín, a Osvaldito, que es el único que debe estar de la época mía, porque ya están todos jubilados, o habrán partido ya unos cuantos también. Fue una linda charla, me parece que estuvo interesante. Opino igual. Así que te agradezco la posibilidad de expresarme. Y ahora tengo que ir a la clase, terminó mi hora libre, que este era el espacio libre que tenía. Espero que les sirva y que les vaya bien ahí en el Joaquín. Buenísimo. Y que sigan defendiendo la escuela pública. Lo seguiremos haciendo. Yo le agradezco que me haya dado esta oportunidad para entrevistarlo y para que sirva también a otros alumnos a futuro. Dale. Muchísimas gracias. Gracias a vos, che.